Bueno, buenas noches. Hoy estamos con el gusto de recibir a Andrea Escobar Hoyos. Ella llega desde Manizales, es la mayor de 3 hermanos, es única mujer, es la tía de María. Estudió arquitectura en la Universidad Nacional de Manizales, hizo una especialización en desarrollo en la Universidad de los Andes y se define a sí misma como emprendedora social. Es cofundadora de Soy Doy, es Global Good Fund Fellow, Acumen Fellow y Ashoka Fellow. Y se dedica a buscar generar impacto positivo a las problemáticas sociales. Entonces, sin más preámbulo, Andrea, bienvenida. Muchas gracias. Muy feliz de estar aquí con ustedes hoy y de celebrar Colombia a través de esta conversación tan rica que seguramente vamos a tener. Súper. Bueno, ¿cómo es esto de ser fellow en 3 lugares distintos y además de tener una fundación? ¿Cómo llegaste a eso? Mm, pues la historia va muy atrás porque yo digo que la vena social que tengo yo viene de mi familia, de mi mamá, de mi papá también, pero en especial de mi mamá. La crianza que nosotros hemos tenido y tuvimos los tres fue una crianza de llevarnos mucho a entender las dinámicas sociales, a pensar en las personas que menos tenían, a compartir las celebraciones de cumpleaños. Tengo una familia católica, entonces las celebraciones también de primeras comuniones, bueno, siempre fueron en escuelas en barrios marginales de Manizales y eso para mí era algo natural, normal, sí, era como la naturaleza es los niños son a quienes les vamos a llevar los regalos, los niños son quienes celebran este cumpleaños mío, los niños son. Y entonces de ahí y de muchos otros actos que mi familia hacía, pues yo creo que vengo como con esa vena. Ha sido también algo que se nutrió después, porque en mi juventud hice parte de un grupo de liderazgo y de juventudes, después de IESEC, muy poco tiempo, pero también hice parte de IESEC. Em, entonces, digamos que esto viene como ya en la vena y en la sangre. Y me vengo a vivir a Bogotá hace 18 años, mm, con un interés, ya habiéndome graduado de la universidad, del pregrado, me vine a estudiar la especialización acá y a buscar, pues, como engancharme en el mundo social. Era difícil porque mi grado fue de arquitectura, así que las únicas llamadas que llegaban era pues para trabajar en obras. Realmente eso no era lo que quería. A mí me enganchó más el urbanismo, el tema del desarrollo, al final la ciudad, ¿no? El comportamiento del ser humano frente a la ciudad, em, tantas cosas que pasan con nosotros en las ciudades y también pues en lo rural. Y bueno, tuve la oportunidad de tener 2 experiencias laborales cortas a mi llegada, las dos sociales, y de cofundar esta organización con seres humanos maravillosos hace 15 años y medio. Y ahí arrancó este mundo. 2 años antes de empezar Soy Doy, me enganché con el tema nutricional y desde eso he venido trabajando en temas de alimentación y nutrición, seguridad alimentaria, que es en donde trabajamos desde Soy Doy. Y estos fellowships vienen a raíz pues, de unas búsquedas también de quién soy yo en términos de emprendimiento social, cómo estamos en este mundo y en este ecosistema, y del trabajo, porque al final algunos también no son buscados, sino que van llegando. Y es un privilegio, la verdad, es un privilegio, un honor, una responsabilidad grande, un disfrute. Y bueno, muy feliz de todo lo que me pasa. Andrea, Señor. en el marco del trabajo que hemos hecho con Gustavo González y con Carlos a lo largo de estos años, hemos venido pensando varios temas que tienen que ver, por un lado, con la pedagogía de la solidaridad Ujú. y por el otro lado, de lo que yo he llamado la cultura de personas y organizaciones socialmente competentes. Opción Colombia nos enseñó con Gustavo
que la gente no se solidariza porque la obliguen a, sino que la gente se solidariza porque le nace actuar de manera solidaria. Y allí empezamos a reflexionar sobre el acto de solidarizarse como un derecho que se ejerce de manera autónoma, que nace en la autonomía del sujeto, y al mismo tiempo pensamos que ese acto de solidarizarse, ese derecho a solidarizarse, tiene que tener un deber implicado, y nos encontramos con el concepto de ser socialmente competente. Este concepto de ser socialmente competente aplica para una persona y aplica para una organización. Aplica para una organización privada, aplica para una organización pública, aplica para una organización del tercer sector, como le quieran llamar, sector solidario, del non-profit sector, las organizaciones no gubernamentales, etc. Dicho eso, ¿cuál ha sido tu experiencia con respecto a la vivencia de la solidaridad y la construcción de competencias sociales desde la fundación y el trabajo que vienes haciendo en materia de intervenciones sociales en diferentes tipos de hábitat y con énfasis en los temas alimentarios? Gran pregunta, Alfredo, y amplia pregunta. Pues las vivencias alrededor de la solidaridad, la verdad es que, no sé, creo que también en particular la temática de la nutrición, y eso es algo en lo que quisiera como ahondar hoy, es algo que toca fibras desde ciertos puntos de vista, ¿sí? Hay momentos, hay situaciones, por ejemplo, como lo que pasó con el COVID, ¿sí? Fue inmediato. La respuesta en general de la gente, de las organizaciones, las empresas, las personas, al sentir que estaban encerrados y que había muchas personas encerradas, pero que había unas personas encerradas que no iban a tener que comer y las personas que de pronto tenían como, pues estaban viendo en su hogar esos recursos, hubo una explosión de solidaridad y de movimiento en ese caso. Me parece súper interesante ese término de competencias sociales porque quisiera hablar un poquito más sobre esas competencias sociales frente al tema, por ejemplo, de dar y de la solidaridad frente a la alimentación y la nutrición, em, porque pues tenemos nuestra posición frente al tema, ¿no? Generar esas competencias es complejo. Yo no podría decir, no sé si yo tengo la competencia como hay que tenerla, ¿sí? O cuál es la competencia que hay que tener. Eh, Nosotros nos hemos ocupado de que la competencia social que tenemos nosotros sea muy desde el lado de la empatía y desde la escucha, ¿sí? Un poco como el entendimiento del otro y el entendimiento de no del problema según yo lo identifico, sino del entendimiento del problema según el otro siente e identifica que lo tiene, ¿sí? Y entonces, ¿qué acciones puedo generar yo para ayudar si es que necesitan mi ayuda? Porque esa también es una gran pregunta, ¿sí? ¿Quieren, necesitan una ayuda o no la quieren, no la necesitan? ¿Y cómo puedo identificar yo eso para no generar como ese síndrome del Salvador y también una acción con daño sin querer generar esa acción con daño, pero pues muchas veces lo que pasa es que generamos esa acción con daño. Entonces, me deja pensando mucho el término, creo que voy a ahondar un poquito más en él porque me parece súper interesante y de todo lo que pasa alrededor de la solidaridad en nuestro país frente a diferentes causas y qué tan solidarios somos. Siento que somos una sociedad en general solidaria, pero también siento que nos falta, de pronto hay como desconfianza y entonces eso frena muchas veces la acción de la solidaridad y de la solidaridad desde el punto de vista mío, desde el punto de vista de la organización que dirijo, eh, como con una perspectiva, digamos, de acción sin daño y de cambios sistémicos y como de realmente generar un cambio que pueda promover un bienestar a largo plazo para esas personas a las que les estamos llegando. ¿Por qué no nos muestras lo que está haciendo exactamente la fundación, el alcance, los beneficiarios, el día a día de la fundación, los resultados que han obtenido hasta este momento? Buenísimo. A ver, les hablo un poquito sobre Soy Doy. Esta es una organización muy
interesante porque ha sido, para nosotros una constante es el cambio, ¿sí? Eso hace parte de nuestra cultura organizacional, es una constante en la forma de comportamiento de esta organización. Cuando nosotros nacimos hace 15 años y medio, en enero del 2008, pues ubiquémonos en 2008, ¿no? En plena crisis global económica, ahí nacimos nosotros. Y el propósito con el que se creó Soy Doy, en un principio, siempre ha estado centrado en el tema nutricional, pero el objetivo cuando nos creamos era la reducción de los niveles de desnutrición en la población infantil colombiana. Cuando nosotros creamos Hoy Doy, el índice de desnutrición infantil estaba en el 15%, según la ENSIN de esos años. Con el paso de los meses y de los años, fuimos entendiendo mucho más esta problemática, entendiendo más el sistema alimentario y la problemática de dónde salía, cuál era la causa raíz. Pero lo más importante es que nuestro modelo al inicio, desde el día cero, se llamó Nutriemprendimiento. Y es porque nuestro trabajo siempre ha estado basado en que creemos en las capacidades del otro, creemos en las capacidades de esas comunidades, y lo que nosotros queríamos era ser un brazo, ¿sí? Una mano que ayudara a que esas capacidades se fueran desarrollando, terminando de desarrollar porque ya las tenían, y pudieran ellos por ellos mismos salir adelante y generar recursos para tener acceso económico a los alimentos y de esa manera resolver la problemática. Entonces, fíjense cómo nosotros desde el principio nunca tuvimos una visión de lo que va a hacer Soy Doy es un comedor comunitario, o lo que va a hacer Soy Doy es una entrega de alimentos, lo que va a hacer Soy Doy, sí, siendo esas soluciones muy loables y muy importantes, nosotros lo que queríamos era invertir en que las personas realmente pudieran tener esa agencia y esa capacidad de decisión y esa como libertad de poder realmente resolver el tema de la inseguridad alimentaria que había por falta de acceso a los alimentos a través de la generación de ingresos. Y más o menos al año 5 entendimos pues que nosotros, de hecho nuestro modelo le estaba apuntando no solo a la reducción de la desnutrición, que era una consecuencia, sino a la causa raíz, que era la inseguridad alimentaria. Y ahí empezamos a trabajar ya alrededor de los 5 ejes de la inseguridad alimentaria, de entender estas problemáticas. Soy Doy nace un poco al revés, en el sentido en que nacimos replicando mucho este modelo, entonces crecimos muchísimo los primeros 4 o 5 años y llegamos a 12 departamentos del país, replicamos el modelo alrededor de unas 16 municipios, llegando a unos 15.000 personas impactadas, y con el paso del tiempo pues fuimos frenando el crecimiento y enfocándonos mucho más en cada uno de los programas y no como haciendo una réplica tan rápida y como con tan poco tiempo en cada una de las comunidades, buscando también poderle dar esa capacidad de desarrollo a cada una, porque nos íbamos dando cuenta que como todo, había un poco de todo, pero había comunidades que pedían mucha cuerda, ¿sí? Como que querían realmente seguir creciendo, seguir mejorando, seguir impactando, seguir generando ingresos. Entonces, hubo comunidades que abrieron panaderías como emprendimientos, lácteos, cárnicos, la misma agricultura, la transformación de lo que sembraban, en fin, de una diversidad importante. Y hace un año para acá, de hecho este año, que cumplimos los 15 años, le cambiamos el nombre al modelo y en este momento estamos con el Nutri Empoderamiento, y es porque el modelo no ha cambiado en el fondo, pero sí la manera en la que nosotros estamos haciendo la aproximación a la comunidad ha venido cambiando, y también un poco los puntos de palanca que fuimos encontrando en las comunidades, que al hacer eso generaba y se daban como unos cambios muy interesantes en las mismas comunidades, y estaba basado en el desarrollo de las personas, en el ser, en ellos como personas. Y como esta palabra que pues tiende a ser muy trillada, pero que es muy importante, que es el empoderamiento y ese desarrollo en ellas mismas de su capacidad de entender el punto en el que están, hacia dónde quieren ir, cuál es como
la ruta que quieren seguir, quiénes son, hacia dónde van, qué necesitan, esa capacidad también de incidir, de levantarse, de hablar, de conectar, de confianza en ellas mismas. Es lo que ha venido pasando a lo largo de este último tiempo y de haber incluido dentro del modelo esa parte del desarrollo de las personas y cómo empezamos a ver ahí unos cambios muy interesantes. Entonces, la fundación en estos 15 años y medio se ha venido dedicando a impactar el tema de inseguridad alimentaria, abordándolo desde el tema de consumo de alimentos y de acceso económico a los alimentos. En 12 departamentos llevamos más de 30.000 personas impactadas, más de 67 réplicas de este modelo a lo largo pues, del país y creemos profundamente en que la educación alimentaria es vital, es base para el cambio sistémico de la alimentación y del sistema alimentario en Colombia y en cualquier país. Y nos hace falta mucho. Educación alimentaria nos hace falta toda. Entonces, estamos invirtiendo mucho en educación alimentaria, no solamente para las comunidades marginales, las comunidades que tienen alguna vulnerabilidad en el país, sino también a empresas privadas, a personas del común, porque al final realmente pues es un tema que no nos enseñaron en el colegio, del que no nos hablan en la universidad mientras no estemos estudiando mm, medicina o una carrera relacionada o nutrición. Y para nosotros, pues esa es la base, es una base muy importante. Hay otras muchas y obviamente es súper importante tener acceso a los alimentos, disponer de ellos, todo el tema de la inocuidad, todo el tema del aprovechamiento biológico, pero si yo no tengo educación para saber también cómo aprovechar los recursos económicos que tengo y cómo me alimento mejor con lo poco que tengo en términos económicos, pues digamos que ahí poco impacto se puede generar. Y lo que buscamos, finalmente, que el cambio que nosotros buscamos es que las personas puedan tener más acceso económico a los alimentos, sea porque generan esos recursos o porque administran mejor los recursos que tienen. Y muchas veces la crítica que se hace es que cómo poder pretender que todas las personas empiecen a generar más ingresos con lo complejo que es el tema del desarrollo económico. Pero fijémonos en algo y es que hay otra cosa que tampoco nos enseñan y es el tema de las finanzas personales. Y cuando nosotros estamos frente a una persona que trabaja en el día, ¿sí? Que trabaja por horas y que le pagan la hora al destajo, como le llaman ellos, que sale a lavar ropa o que vende mangos afuera o bueno, cualquiera de estas actividades de subsistencia, muchísimas veces, o yo diría que siempre, ellos no saben cuánto ganan en el día. No, realmente no tienen muy claro cuánto les ingresa y cuánto sale. Y una vez hacen el ejercicio de entender cuánto realmente están teniendo como ingresos y cuánto están teniendo como egresos, el solo hecho de manejar mejor esas finanzas les va a permitir y les permite encontrar ese presupuesto que necesitan para poder alimentarse mejor y sobre todo entender la diferencia de precios entre donde estoy comprando en mi barrio, lo que me vale en un supermercado local, lo que me vale en el fruver de tal parte o en el mercado del municipio o lo que le puedo comprar además a mi vecino productor local que además tiene una finca. Entonces, es un poco entender sobre los recursos de los que dispongo y cómo puedo mejorar yo el aprovechamiento de esos recursos que dispongo, de diferente clase los recursos, para mejorar ese acceso a los alimentos y sobre todo impactar el tema de consumo de los alimentos. Entonces nos interesa mucho medir qué tanto estamos realmente cambiando y aumentando el consumo de alimentos saludables, reduciendo el consumo de alimentos no tan saludables y dañinos para nuestra salud, que pueden ser económicos o no, y que realmente pueda impactar eso, la calidad de vida y la salud de la persona. Una pregunta, Andrea. Por los finales del 60 tú no habías nacido todavía. Entonces, hubo una iniciativa del gobierno de Carlos Lleras Restrepo que era fundar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y para eso integró
un instituto de nutrición que venía trabajando muy juiciosamente en entender el problema de desnutrición del país y generaba la carrera, digamos, de las nutricionistas que iban pues a colegios, etcétera, y trataban de mejorar las dietas. Luego entonces se veía que uno de los grandes problemas que había en el país eran las madres cabezas de familia que trabajaban y dejaban sus niños solos en las casas, etcétera. Entonces se creó lo que se llamaban pues, los hogares comunitarios y hogares infantiles, en donde mamás que eran mamás de 2 o 1 o 3 niños recibían 10 o 12 niños más y así las mamás podían salir a trabajar y esta mamá recibía un entrenamiento para cuidar de estos niños y mejorar su dieta, curiosamente. Es decir, las nutricionistas precisamente hacían ese tipo de cosas. Eso por lo menos ha evitado que millones, porque estamos hablando de millones, las cifras son de millones de niños entre los 6 meses, etcétera, hasta que llegan a la edad preescolar para entrar en el sistema formal ya de educación del ministerio, han pasado por este tipo de iniciativa. Mi pregunta va a esto que hacen ustedes, ¿complementa eso? ¿Es radicalmente diferente? ¿Cómo es? Buenísima la pregunta, Gustavo, muchas gracias. Nosotros creemos que somos súper complementarios a todo este tipo de programas. ¿Por qué? Nosotros, de hecho, hemos trabajado de la mano con varias asociaciones de madres comunitarias, que es como ellas se Sí, agrupan. sí, Em, y es la educación que puede recibir complementaria a la educación y la formación que le da el ICBF y que estas personas tienen que surtir para que puedan tener herramientas también de educación nutricional para ellas, para las minutas que deben cumplir con una minuta que el claro. gobierno les da, pero también la información que pueden compartir con los padres de los niños y con los niños. Pero hay algo que nosotros creemos, en lo que nosotros creemos, Gustavo, y creemos que definitivamente para el cambio sistémico, claro, hay que impactar la vida de los niños, pero ¿qué pasa con los papás? Al final estos niños son muy chiquitos y los niños no deciden por ellos mismos qué van y compran, qué cocinan, qué van a comer. Ellos pues se sientan en una mesa, les sirven y se alimentan de lo que les están dando. Entonces la responsabilidad ahí y la decisión la tienen los padres y muchas veces lo que sucede es que es por falta de educación, por falta de conocimiento, por falta de información, no les damos lo adecuado, creemos, asumimos que el niño está recibiendo el 100% en estos jardines o en estos centros o madres comunitarias. Y de hecho la Universidad de los Andes hizo un estudio hace relativamente pocos años en donde se medía el impacto de estos programas y era claro que no era el 100% de la alimentación de lo que el niño necesitaba recibir y el niño necesitaba tener un desayuno en su hogar y una cena. Y los padres, digamos, no entienden muy bien por qué. Sí, si allá le están dando un refrigerio, un almuerzo y un refrigerio, pues yo para qué necesito darle más alimentos en el hogar. Si aquí normalmente comemos 2 veces al día, ¿sí? Entonces es como, no se trata de cuántas veces coma, sino cuáles son los nutrientes que recibo y qué necesita recibir ese niño. Entonces, por eso nosotros creemos que el trabajo con las familias es vital y nosotros hacemos un trabajo muy fuerte. Entonces, digamos que concentrarnos en ellos, en los padres y acompañarlos en esa educación alimentaria, nosotros creemos que sí es vital. Es muy importante porque al final ellos necesitan recibir esa información, ¿sí? Y necesitan entender y necesitamos entender por qué tiene que pasar, qué tienen que recibir los niños, en qué momento tienen que recibirlo y también un poco las herramientas para estas madres comunitarias, porque es que ejercen unos roles súper importantes, pero muchas veces no tienen todas las herramientas que necesitan Claro, para ejercerlos. claro, claro. Mira, paralelo a ese problema, digamos, o solución que ofrece el gobierno, pues, y lo que tú haces, yo me vine hace 3 años a vivir a la finca, yo ya no vivo en Bogotá, pues voy muy poco a Bogotá, y ha sido una revelación para mí ver el desperdicio que hay de les dan almuerzos, por ejemplo, en los colegios aquí en la mesa, en los colegios rurales también. Oye, y los pelados no se comen todo. Hay una cantidad de desperdicio impresionante, es decir, alarmante, me parece. ¿El gobierno está consciente de eso?
¿Están conscientes, digamos, los profesores? Porque, a ver, yo pertenezco a una generación, mi madre se crió durante la depresión en los Estados Unidos, ¿sí? Entonces yo me crié, yo nací pues apenas terminó la guerra, y yo me acuerdo que mi mamá, dentro de todo su espíritu puritano, te sirves lo que te comes y no Ujú. dejas absolutamente nada en el plato. Y eso es una crianza que yo tuve y que sigo y que mis hijos tuvieron, etcétera. Y la filosofía era porque me decía, es que hay muchos niños que no tienen que comer. Entonces, lo que tú estás dejando, así no lo vaya a emplear un pelado en este momento, pues tú estás desperdiciando. Oye, y entonces en estos colegios donde no todo el mundo, y hablo de escuelas, no todo el mundo estamos hablando de estratos ni 3 ni 4, hay gente de estrato menos uno, y se está desperdiciando una cantidad de alimentos que a mí me parece gravísimo. Pues hasta ahora me entero de eso, Andrea. Yo no sé tú desde conocerlo mucho mejor. Am, sí, Gustavo, yo creo que acá, yo aprovecho y hago un llamado, pues yo no trabajo con el gobierno, pero em, hay muchas voces que se han levantado para hacer ese llamado, para entender que hay varios factores, ¿cierto? Por un lado, está el hecho de que culturalmente estos niños lo que ven, lo que aprenden es lo que ven en sus hogares, y lo que ven en sus hogares es que hay rechazo frente a las verduras, que eso pues, eso como, de eso no se come, em, que jamás, o sea, que lo que se come es pues una dieta altamente energética. Ciertas preparaciones generan también como dificultad porque no tienen esa, a los niños no se les acerca esas texturas, olores y sabores desde muy chiquitos. Em, a veces, y bueno, pues pasa con bastante regularidad, las minutas que se tienen que cumplir pues no están siendo actualizadas, y sobre todo hay un llamado a que las minutas cumplan con temas culturales, ¿sí? ¿Qué comemos en la región atlántica, en el centro del país, en la región amazónica? Entonces, a veces son minutas que van un poco en contra de lo que culturalmente las personas consumen. No son alimentos como normalmente se los preparan, como ellos han visto y los conocen, y eso genera rechazo. Eso es importante. Y ahí hay un llamado muy importante a tener presente, que es el tema de las minutas y de el tipo de preparaciones. Sí nos tiene por qué importar, porque es que si yo insisto en que la minuta sí cumpla con un valor nutricional, pero realmente lo que le estoy sirviendo en el plato los niños no se lo están consumiendo y eso está pasando, pues no estoy cumpliendo con que el niño realmente tenga ese valor nutricional en su cuerpo, ¿sí? Y eso es algo, una realidad. Entonces, fíjate una cosa, hace poco conocíamos sobre el impacto que estaba generando en positivo en la reducción del número o de la cantidad de alimento desperdiciado por los niños en colegios públicos, con el hecho de que un chef, un gastrónomo, vaya a ese colegio y le haga un acompañamiento de un día, un ratico, a las personas que cocinan, para Ya, mejorar la sazón del alimento y la forma en que ese alimento se ve, sin cambiar la minuta. No cambia la minuta, le tengo que servir hoy, qué sé yo, pepino en guiso, y le tengo que servir carne molida y papas. Le doy esas tres cosas, pero como la forma, la cocción, la temperatura, como esos días reducía de manera drástica la cantidad de alimento que se desperdicia. qué maravilla, qué Esos maravilla. son ejercicios que se han hecho en otros países y han dado mucho resultado. Pero es que no le ponemos atención a estos temas, Gustavo. Y eso es un tema que es importante levantar la voz, porque es que no se trata de comer, se trata de nutrirnos. No se trata de que los niños, los adultos mayores, eh, no tengamos hambre, ¿sí? Porque de hambre hay algunas personas en el país sufriendo, pero no es nuestro problema más importante. El problema es la malnutrición. Entonces yo recibo el plato en mi colegio, es seguramente el plato más importante que voy a recibir en el día, y Ah, solo me consumo la proteína y o
los carbohidratos, o sea, como los energéticos. No consumo la verdura, posiblemente algunas veces tampoco consuma la proteína, porque por la textura, por las sensaciones, Sazón. genero rechazo. Entonces me como la papa, el plátano, el arroz y como el energético que me ponen en el plato, pero no me como el resto. ¿Qué tipo de nutrientes estoy recibiendo? Muy pocos, Claro. no los que necesito, y no somos conscientes de la importancia que tiene. Entonces empiezo a dejar de recibir nutrientes por un periodos largos de tiempo, y ahí es donde viene la malnutrición, donde viene la desnutrición, donde viene el sobrepeso y la obesidad, donde viene pues un déficit que tenemos en Colombia en proteínas, en micronutrientes, en macronutrientes muy importantes y que podríamos estarlo supliendo si supiéramos comer, si mis papás no rechazan de manera tan directa esos alimentos en mi hogar, de manera que yo pueda por lo menos darles la bienvenida en el colegio, Claro. Ujú. así no me los sirvan. A veces algunos padres nos dicen, ay, mi hijo está empezando a pedir brócoli en la casa, pero ustedes ¿qué le están haciendo? Estamos simplemente jugando y a través del juego aprendiendo la importancia Genial. de la alimentación. Y el niño se está acercando a estas texturas y qué maravilla que empiece a pedir este tipo de alimentos en el hogar. Entonces ahí es donde los papás dicen, yo nunca voy a comprar una berenjena, están muy baratas. Claro, es que están en este momento, están en cosecha. Nunca había preparado una berenjena, qué rica es. Nunca había preparado una pasta con brócoli, pero pues comen pasta todos los días. Bueno, entonces ya le puedo añadir, no sé, una verdura distinta, no siempre cebolla y tomate, que es lo que ellos consideran que consumen como verduras. Entonces, yo creo que acá es como una mezcla de ese, o sea, las personas que cocinan en estos programas en los colegios son fantásticas, se levantan súper temprano, hacen lo mejor que pueden, tienen una sazón muy rica, pero a veces a los niños les hace falta como variar, les hace falta como otro tipo de incentivos y yo creo que es muy importante todo lo que se puede hacer de pequeñas acciones. Fíjense como un gastrónomo 2 horitas en un colegio no tiene que volver. ¿Cómo le da ciertos tips también a estas personas y pueden hacer de esas preparaciones algo más agradable para los niños y buscar que haya, incentivar ese consumo, porque al final es que además yo hago lo que mis compañeros hacen, entonces es Claro, posible que yo sí me lo quiera comer completo, pero como todos en mi mesa lo dejaron, yo lo dejo. ¿Sí? claro. Y el tema social acá es muy importante y eso para nosotros es vital. O sea, cómo yo eh, me muevo a través también de cómo se mueven mis amigos, de cómo se mueve mi, mi círculo social y es vital pues impactar ese sistema para que esa persona genere también comportamientos, además los niños, ¿no? Que les da pena, y pues que les da pena, les da pena. Entonces ellos no van a decir, ah, yo sí, me lo como todo y no me van a hacer bullying. Se comen las verduras y le hacen bullying si ninguno más se las comió. Qué interesante y qué complejo. Mm, Qué complejo, ¿no? es difícil, es un tema complejo. Yo creo que ahí nosotros hacemos también siempre una invitación y es, eh, fíjense que cuando estamos ante una emergencia o de pronto simplemente a veces hay familias que de manera súper loable y muy importante tienen esa conciencia, entonces van y compran un paquete alimentario para donarle a una familia que no tiene de pronto los alimentos que necesita. ¿Qué les estamos dando ahí? ¿Qué Mm, estamos entregando? ¿Nutrientes? Estamos entregando productos que van a quitar el hambre, pero los estamos nutriendo. Estamos entregándoles algo que va a cambiar el tema cultural, va con la cultura de esa familia. Em, Les estamos realmente entregando algo que va a mejorar la salud de esas personas. ¿Qué estamos entregando? ¿Cómo lo estamos entregando? ¿Cómo estamos invitando a que las personas puedan comer? Si yo en mi plato tengo varios colores, ¿por qué el otro no puede tener varios colores? ¿Sí? Porque la alimentación del otro se tiene que ver casi que monocromática. Si ustedes se dan cuenta, los paquetes alimentarios casi todo es blanco, color crema, café. ¿Sí? Entre más colores, más nutrientes. ¿Y por qué no pueden tener colores? Porque no estoy regalando colores. Y ojo, no nos referimos a colores químicos, ¿sí? No nos referimos a alimentos
con amarillo 5 o rojo 4, no, con colores de la tierra, así que vienen así porque los colores, los alimentos tienen colores. Y yo debería sentarme frente a un plato lleno de colores cada vez que me siento a comer, porque ahí estoy por lo menos identificando que tengo diferentes tipos de nutrientes, de antioxidantes, sí, como de aportes que me están dando los alimentos. Y qué tantos colores tiene esa bolsa que estoy donando, qué tantos colores estoy entregándole a esa familia a la que quise darle de manera generosa un plato de comida. Y yo creo que nada, son como cosas a reflexionar a veces entre todos, pues que todos queremos aportar. Yo sé que es un tema en donde todos quisiéramos aportar, donde a todos nos duele que los niños se mueran de desnutrición, a todos nos duele que está incrementando la obesidad de niños de manera acelerada, que los adultos estén llegando también a unos niveles muy, muy altos, que la inseguridad alimentaria esté en las cifras en las que está en este momento. Fíjense que el Programa Mundial de Alimentos lanzó sus cifras de inseguridad alimentaria, que fue una encuesta que hizo entre agosto y noviembre del año pasado, en 280 municipios, si no estoy mal. Y la cifra de inseguridad alimentaria en Colombia está en el 81%. Es aterrador, ¿sí? Está en el 30% para inseguridad alimentaria moderada y severa, y el 51% para inseguridad alimentaria leve o marginal, como lo llaman ellos. Pero el 81%, si ustedes miran el informe y leen todo el resultado técnico, ese 81% está teniendo problemas para alimentarse. Algunos teniendo que generar estrategias irreversibles, otros que son los de leve o marginal, no son irreversibles las estrategias, pero están teniendo que afrontar estrategias para comer porque no están pudiendo comer correctamente. Solo el 19% de la población en el país está pudiendo comer como debe comer, ¿sí? Está pudiendo tener seguridad alimentaria. Eso es alarmante. Si eso no es alarmante, ¿qué es alarmante? Bueno, y déjame hacer una no, es que quiero hacer una interpelación porque es clarísimo que Andrea, con la experiencia que tiene con su fundación, la forma en que ha escalado la fundación, pues tiene un conocimiento muy detallado de los retos que tiene el tema de la nutrición, particularmente de las familias y de los niños, y eso me parece sumamente importante. En esa experiencia que has acumulado, Andrea, ¿tú qué celebras? ¿Tú qué celebras de lo que está haciendo el país en esa materia? ¿Qué crees que hay que conservar? ¿Qué crees que hay que mejorar? Nunca renunciar a ello. Experiencias propias o experiencias de otras iniciativas que concurran contigo en el ejercicio del derecho a solidarizarse en mejorar la nutrición de los colombianos. Pues fíjense que lo que quisiera celebrar y lo que queremos celebrar de Colombia a través de este tema es que estamos trayendo el tema a la mesa. Era muy importante traerlo más de lo que lo estábamos trayendo antes. Y creo que eso es algo a celebrar, ¿sí? De hecho, hoy el DANE lanzó su cifra de inseguridad alimentaria dentro de una encuesta más amplia que hizo. Es un tema del que se viene hablando. Y que nosotros, de hecho, celebramos que hoy se hable de inseguridad alimentaria nutricional y no solo de desnutrición, que era lo que se nos hablaba normalmente, ¿sí? Las cifras de muerte por niños, el tema de desnutrición, pero no, inseguridad alimentaria era un tema muy técnico, muy manejado para el tema de política pública, pero como súper ajeno a las personas en general. La guerra de Ucrania, pues de la invasión de Rusia a Ucrania, trajo el término a nivel global, ¿sí? Ahora a nivel global se abre inseguridad alimentaria y ya se nos hace un poco más común. La gente no tiende a entender todavía muy bien de qué se trata eso, pero ya lo relaciona, ¿sí? Entonces celebramos mucho que se esté hablando de este tema porque si no lo traemos a la mesa, no lo vamos a discutir como lo deberíamos discutir, no vamos a entender que es un tema que es súper multicausal, por ende es de múltiples áreas del conocimiento quienes deben estar ahí. De hecho, todas las áreas del conocimiento, todos los ministerios, todas las secretarías de una alcaldía, todos, porque es un tema absolutamente transversal a todas las temáticas. Y es tan complejo que las incluye a todas.
Entonces lo celebramos por completo y quisiéramos que se mantuviera este nivel de conversación, pero que además se intensificara, ¿sí? Y sobre todo que pudiéramos tener esa apertura a modificar políticas públicas, como por ejemplo las de los refrigerios o almuerzos escolares, ¿sí? Las minutas, el tema de la cultural, el consumo local. Fíjense algo tan importante como la minuta no tiene tantos alimentos locales, pues entonces las compras no se hacen en el mismo municipio, sino que tienen que traerse de otros municipios. Y qué importante sería incentivar la compra local de los mismos agricultores locales, con las frutas locales. Es que en el Chocó tienen frutas que nosotros en Bogotá jamás hemos visto. Entonces, ¿por qué tienen que tomar jugo de guanábana si allá tienen 1.000 pesos? ¿Sí? Como, ¿por qué? Si es que allá tienen sus propias frutas. Borojó, Entonces, borojó. o de borojó, bueno, el lulo de allá que es delicioso, o sea, en fin, o sea, tantas cosas que acá no conocemos y eso pasa con todas las regiones. Entonces, celebramos eso e invitamos a que continuemos manteniendo esa conversación, subamos el nivel de esa conversación, nos involucremos todos. El rol que juega la gastronomía en la seguridad alimentaria es enorme y no lo estamos valorando de esa manera, pero ellos se quieren meter, los gastrónomos tienen interés, entonces celebramos que tengan ese interés, celebramos que les interese tanto, que quieran sumarse a la conversación, que quieran sumar al impacto que se está generando y que se necesita generar para esta problemática tan grande y que es tan compleja de resolver. En fin, eso pues por dar alguno, pero porque es que las temáticas son eternas, son muchísimas. Yo escuchándote, pensaba hace unos 50 años o 60 años aquí en Colombia, proponerle a un hijo que estudiara gastronomía, chef, que fuera al SENA, ¿no? Eso era una locura. Papá, estás loco. ¿Cómo te ocurre proponer ese tipo de cosas? Hoy, eso es algo increíble. Es decir, que un hijo venga y le diga a uno, oye, voy a estudiar gastronomía. Entonces, a lo mejor puede tener una carrera increíble hoy día. Fíjate, eso a mí me parece que es de celebrar. Tienes toda la razón. El tema y la posibilidad de estudios en eso, me parece que es una maravilla. Yo creo que sí. Yo tengo alumnos de la Gustavo, Universidad de los Andes que a nivel de ejecutivos, etcétera, que son socios e importantes protagonistas en restaurantes que están en la lista Michelin. Aquí, Imagínense. Mm. ¿no? Gustavo, y la oferta de formación gastronómica en Colombia, privada y pública, la hay en cantidad y en calidad. Qué Sí. bueno. El mismo SENA, formando en gastronomía, está generando condiciones para que sus egresados se vayan a Alemania, España y desarrollen una vida profesional con lujo de competencias. Qué Quiero maravilla. invitar, quiero invitar a Andrea a una reflexión de fondo. Ahora que ella dice que hay que celebrar que el país está hablando de estos temas de nutrición, de seguridad alimentaria, en la agenda de estos días y en las noticias hemos venido hablando de un plan de lucha contra el hambre. Ujú. Claro que el hambre acecha. Decir que el hambre no acecha sería una irresponsabilidad, pero también creo yo que decir que acecha más de lo que realmente está acechando también es una irresponsabilidad, porque se nos puede convertir el hambre en un pretexto de lucha política, populista, sumamente dañino. ¿Cómo estás visualizando el reto que tiene Colombia en esa materia y cuál es el papel que visualizas de los diferentes actores, públicos, privados, comunitarios, para luchar contra el hambre? Qué gran pregunta. Toda una tesis de doctorado. Em, a ver, yo podría decir primero que definitivamente hay una desconexión impresionante entre los actores del sistema, de todos, ¿sí? En el sector público, entre los ministerios, entre las secretarías, cada quien toma su pedacito, pero no se conecta, ni al no conectar, la seguridad alimentaria como tal no va a poder tener la reducción y el impacto positivo que necesitamos que tenga. Entonces, el ministerio
de Hacienda hace lo que le corresponde, el de Agricultura, sí, pero es que un momento, es que esta temática es completamente transversal y cada uno de nosotros debe sumar de manera coherente a una estrategia en donde cada uno de nosotros sumamos, pero la estrategia debería ser una. Nos falta mucha coordinación, ¿sí? Digamos que en ese sentido falta mucha coordinación y mucha interacción. Y el sector privado igual. El tema de la coordinación entre los actores digamos, las empresas, los consumidores, las mismas organizaciones sociales, ¿sí? La desconexión que hay entre nosotros, el trabajo realmente como que nos falta por hacer para poder sumar entre nosotros, para poder entender qué estás haciendo tú, qué estoy haciendo yo, cómo podemos sumarnos, dónde está el esfuerzo, cuál es tu expertise, cuál es el mío, no doblar los esfuerzos. Ahí hay como un tema que nosotros consideramos que es importante que se pueda dar, ojalá, y es esa apertura y esa conversación. Frente a la pregunta que haces con el tema del hambre, nosotros tenemos como nuestra posición también ahí. Claro, en el país sí hay hambre, obvio, lo hay. Según las cifras del PMA y las cifras hoy del DANE, aproximadamente entre el 4,7 y el 5% de la población tiene inseguridad alimentaria severa. ¿Qué quiere decir? Posiblemente no come 3 veces al día o no come 2 veces al día, posiblemente solo come una vez y que obviamente lo que tiene en el plato no es lo adecuado, ¿sí? Nosotros hemos hecho ejercicios y los invito a ustedes a que lo hagan de manera, pues, súper, mm, digamos, tranquila con las personas en la calle, con la persona que está recogiendo la basura, con el reciclador, con, no sé, la persona que los atendió en un restaurante y le pregunten cuáles son sus dolores como persona. Y nosotros, las respuestas que recibimos a esa pregunta normalmente trae de primero el ingreso, ¿sí? Como me duele el tema de que no tengo un trabajo, entonces necesito un ingreso, me duele la salud, ¿sí? Es que me enfermo, es que me da pereza, es que me incapacito mucho, entonces no tengo la misma energía para salir a trabajar. Me duele la educación, necesito un lugar en donde mis hijos puedan estar estudiando para yo estar tranquilo o tranquila saliendo a conseguir el recurso. La seguridad, bueno, empiezan a dar y a veces van en el 7, van en el 8 y no han mencionado la comida y uno dice, pero Dios, ay, se le está olvidando, porque pues ¿cómo? Si esta persona vive en una casa de cartón o esta persona vive en la calle, y cuando uno les pregunta, venga, usted no me está hablando de la comida, dicen, no, pues no, es que yo salgo, pido y al primero que me da un pan, yo con eso me quedo el resto del día. Entonces no necesito comer. Sí, y claro que tiene hambre. Por supuesto que hay momentos del día en donde siente hambre, pero para esa persona no es que no sea importante, sino que hay otras cosas que considera que son más importantes y como que el tema del alimento lo resuelve a nosotros en plena pandemia. eh, Teníamos unas mujeres con las que veníamos trabajando en un programa y un donante nos dijo, podemos abrir la posibilidad de entregar parte del recurso en alimentos y entonces les dijimos, vamos a darles unos alimentos pues balanceados, ¿cierto? Entonces proteína animal, leche, huevos, verduras, frutas. Y una persona me dice, no, no me dé eso, deme 2 bultos de harina de maíz. Pues porque es solo harina de maíz. Sí, porque yo dije, bueno, pues de pronto va a hacer negocio, va a hacer las arepas. Y era una persona de Venezuela. Dice, si nosotros comemos arepa todo el día, con eso tenemos. Pero necesito mucha harina de maíz. Y eso fue lo que pedí. Y luego otra persona nos dijo, es que yo como arepa todo el día también. Ok, o sea, pueden comer lo mismo todo el día y no es que no les duela, no es que no les importe, pero está, digamos, chuleado el tema de los alimentos en ese sentido. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que preguntar qué estamos haciendo para esas personas, ¿sí? Y cómo entender el tema del hambre sabiendo que el grueso de la población, sí, el grueso, gran mayoría,
Lo que pasa es que no estamos teniendo los alimentos adecuados que tenemos que tener en nuestros platos. No quiere decir que no tengamos alimentos en el plato, puede decir que tengamos 2 platos de comida al día, lo que pasa es que lo que tenemos en esos platos no es lo adecuado. Entonces, no necesariamente puede haber hambre, hay falta de nutrientes. Y por eso nosotros un poco el llamado que hacemos desde esta marca es ese, es ¿qué estamos comiendo? ¿Qué les estamos dando? ¿Qué estamos entregándoles a estas personas en estos paquetes? ¿O qué estamos permitiendo que puedan consumir? ¿Por qué las verduras y las frutas son de las cosas más costosas en los mercados? ¿Cómo es, qué está pasando con la logística de los alimentos? ¿En dónde estamos nosotros permitiendo que estas personas y que todos podamos acceder a ellos, disponer de ellos? Y ese es un llamado que digamos que somos muy reiterativos porque el tema no es quitarme el hambre, el tema es nutrirme. Y es que nutrirse y comer son 2 cosas diferentes. Los nutrientes están dentro de los alimentos son vehículos de nutrientes. No todo lo que yo consumo tiene nutrientes porque muchas cosas son y ultraprocesadas y claro, son baratas, me van a quitar el hambre, pero no me van a nutrir. ¿Es eso lo que necesito? Yo dejo la pregunta, ¿sí? Entonces es un poco como conectarnos más entre nosotros, Alfredo, como entender que somos un sistema, que necesitamos conectarnos, que necesitamos enlazar. Esto es mucho más complejo. Yo estoy, digamos, acá tocando el tema muy por encima, de una manera muy simple, pero es muy profundo y ocuparnos de que los que nosotros vemos que no tienen la posibilidad de nutrirse como necesitan nutrirse para no tener malnutrición, tengan los nutrientes que requieren y no solo alimentos para quitarse el hambre. Alguien en plena pandemia me decía, porque estábamos hablando de qué entregar, y entonces me decía pánico, pues tal vez no lo necesitan, de hecho es posible que eso sea lo que tenga en su casa, pero es que al menos no va a pasar hambre. Es que ahí es donde está el error, ¿sí? Es que si yo tengo la posibilidad, si yo tengo el conocimiento, yo tengo el recurso, porque en vez de darle un pan, no le doy una guayaba o una mandarina, si posiblemente valen lo mismo, ¿sí? Y le estoy entregando mucho más en esa mandarina que en un pan. Y el pan no tiene nada malo, ¿sí? No tiene la culpa, pero si la persona ya tiene un pan en su casa y lo que le está faltando es esa zanahoria, o lo que le está de pronto faltando es esa mandarina, o esa guayaba, o esa papa, o ese huevo, pues mejor démosle ese huevo y lo complementamos con lo que tiene en el hogar. Un poco como una respuesta muy rápida a una tesis doctoral, de verdad, porque esto es bien complejo, Ujú. pero y pues de una temática que aquí nos podemos quedar hasta 3 días después y no resolvemos todavía el problema. Excelente, excelente. Carlos. Andrea, bueno, más allá de querer resolver el problema acá, a mí sí me gustaría saber, ¿tú cómo te imaginas que estemos tratando este tema eh, en 3 décadas, en 5 décadas? ¿Cómo te gustaría? ¿Cómo lo visualizas? ¿Cómo se puede seguir elevando la conversación para que agarre todavía más conciencia? Am, yo me lo soñaría en donde todos fuéramos conscientes de el sistema en el que estamos, ¿sí? Y las realidades y nos escucháramos, realmente nos escucháramos, de manera genuina nos escucháramos y estuviéramos trabajando de manera mucho más asertiva y más mancomunada en hacer posible que todos podamos tener los alimentos que necesitamos para los momentos en donde los necesitamos, porque los estamos produciendo, porque el que los produce tiene cómo mandarlos a donde los tiene que enviar y los puede transportar correctamente, porque quien los distribuye hace uso responsable de esa distribución, porque tiene
pues un tema de, obviamente, un ingreso, de un negocio que hay de por medio, pero no se excede y permite que los alimentos lleguen a buenos precios a las personas, porque lo hayamos entonces entendido sobre la importancia de la gastronomía en este sistema, porque estemos permitiendo que niños, adultos mayores, jóvenes, podamos estar alimentándonos bien, rico, comiendo delicioso, comiendo nutritivo, em, y dándole el valor que tiene a las mujeres que pasan todo el día en su hogar cocinándole a sus hijos. Es que la cocina es la reivindicación de la cocina, es que el alimento lo es todo, y esa mujer que está ahí en esa casa, esa cocina, ese hombre que está ahí cocinándole a sus hijos, les está entregando todo en ese plato, Ese- les Esa está economía, entregando todo. esa economía del cuidado también. Absolutamente. Y de verdad valorarlo, pues es que a veces las mujeres nos dicen como, pues como si esto no valiera la pena y como pues ellas no hacen nada, yo cocino, a mis hijos hacen todo, porque es que darles el nutriente, darles esos nutrientes, darles los alimentos es todo. Entonces yo me imaginaría esa celebración de 50 años siendo conscientes de la importancia que tiene la nutrición, no solo quitar el hambre, sino nutrirnos, que son dos cosas muy distintas, y tener entonces unos niveles de nutrición adecuados y reducir estos niveles crecientes de malnutrición que estamos teniendo, y ojalá ya no tener nunca más niveles en 2 dígitos en el país y en la región, y ojalá globalmente. Oye, yo complementaría, nosotros sacamos 10 litros de leche diarios aquí, 10 litros. Tú no te imaginas el trabajo que es detrás de eso. Mm. Entonces yo diría, el día que todo colombiano apreciara el trabajo que hay detrás de un vaso de leche, de Ujú. un vaso de leche, yo creo que cambiaría el mundo. Cambiaría el mundo. De No tenemos acuerdo. ni idea del trabajo que hay detrás de ese tipo de cosas. Entonces yo sí creo que tenemos que valorar mucho más el trabajo del agricultor, del ganadero, etcétera, porque Ave María sí hay trabajo detrás de eso. Absolutamente. Nosotros por eso trabajamos mucho las huertas urbanas, rurales, porque es que las huertas escolares, fíjense, bueno, una zanahoria, 3 meses, cuánta agua, cuánto nutriente a esa tierra, cuánto cuidado tuvimos que darle, sacamos la zanahoria y lo fácil que tomamos la decisión de botar las zanahorias porque ya se nos están dañando, porque están blanditas. No entendemos eso, cuál fue todo el trabajo que trajo para estar esa zanahoria ahí. Entonces, sí, nos falta mucho entender cómo de dónde vienen esos alimentos. Por eso es que la educación alimentaria es tan importante. Seguimos insistiendo en ese punto. No, qué Hay, bueno. una- hay- hay un tema que me parece importante y yo creo que para ir, digamos, como redondeando el tiempo oficial de la charla, es el tema de la sostenibilidad. La sostenibilidad es un propósito, como digo yo, que debe ser de todos para construir entre todos y para beneficio de todos. La sostenibilidad no puede ser un tema de unos cuantos, con unos cuantos, para unos cuantos y para beneficio de unos cuantos. En ese orden de ideas, vengo pensando en la necesidad de que trabajemos en lo que yo llamo el pentagrama de la sostenibilidad. Sostenibilidad económica, social, ambiental, energética y alimentaria. Y fíjate que estoy hablando de sostenibilidad alimentaria. No estoy hablando deliberadamente ni de soberanía alimentaria, que es una visión autárquica, donde todo lo producimos, ni de seguridad alimentaria, que es un concepto muy, digamos, de un talante tecnocrático que no se vuelve una cosa como muy exclusiva. Creo que es bien importante que reflexionemos sobre eso en la perspectiva de que la sostenibilidad alimentaria del país es un tema que es de bien común. Nunca hay que volver estos temas públicos, porque en el país tenemos la idea de que los problemas públicos son problemas del Estado y solo del Estado, y entonces arme una burocracia, arme unos presupuestos públicos y ya creemos que le estamos dando solución a ese tema. No, entendamos la sostenibilidad alimentaria como un tema de bien común. Pues yo en lo personal estoy muy agradecido con Andrea. Me gustaría que pudiéramos hacer una charla ya off the record, Carlos, con Andrea sobre unas cositas. Bueno, no, Andrea, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo, por invitarnos a reflexionar sobre todo lo que hay
detrás del plato, de quien lo cocina, de quien lo siembra, de quien lo trae, de cómo lo aprovechamos, de cómo lo elegimos, y también de cómo lo descartamos o simplemente lo aprovechamos. Ha sido una conversación muy bonita y bueno, esperamos que ese sueño y esa celebración siga creciendo en cantidad de personas que comemos mejor, consumimos mejor y le entregamos más a nuestros seres queridos en nuestros platos. No, y la gran esperanza, Andrea, que nos das de formas tremendamente inteligentes, sensatas de llevar la solidaridad. Yo creo que tú nos has enseñado eso esta noche y nuevamente pues nos alegra muchísimo el poder ofrecer este espacio porque cada vez aprendemos más y cada vez nos llenamos de más esperanza. Ay, a ustedes, yo disfruté muchísimo este espacio, muchísimas gracias por la invitación. Qué delicia poder llevar este mensaje al país a través de ustedes, de seguir levantando la voz entre todos sobre la conciencia alimentaria, sobre lo que es estos sistemas en donde pertenecemos cada uno de los 53, 55, 56 millones los que seamos en Colombia. Esta es una temática que nos toca a todos, no hay nadie por fuera. Y por eso ese tema de la sostenibilidad es tan importante, porque es que esto es conmigo, esto no es con el de allá, que vive por allá en el barrio, no es Sí, con todo. conmigo, esto me están hablando a mí. Y una de las tareas nuestras es que la gente entienda que le estamos hablando a él, al que está escuchando esta charla, al que tiene internet en la casa, al que está en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Miami, en Canadá, no sé, en donde esté. Esto es contigo, porque el tema de la alimentación es con todos. Entonces, fantástico que podamos ir poco a poco como generando esa conciencia. Muchas gracias por la invitación. Oh, Qué ratico tan rico el que pasamos acá. qué bueno. Muchas gracias, Andrea. Muy A querida. ustedes.